Ok, hermanos, pues le damos las gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos mantiene con la salud, hermanos. Pero sí tenemos un arduo trabajo en seguir orando por cada uno de nuestros hermanos que están sufriendo, hermanos. Y pues solamente ponernos en las manos de Dios, tanto ponerlos a ellos como nosotros. Y pues en esta tarde, hermanos, me toca traer este mensaje de sectas. Es el mensaje que me tocó para traer el mensaje a cada uno de ustedes. Y quiero, hermanos, que me acompañen allí a la Biblia. Quiero que me acompañen a Hechos 24. Voy a leer, hermanos, allí del 1 al 5. Quiero que me sigan ahí con su vista. Dice en Hechos 24, del 1 al 5, dice la palabra de Dios: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: ¿cómo debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia? Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Dice el 5, hermanos: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. También tenemos allí, hermanos, el 14, 24:14 también nos dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo en todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Vamos a hacer una oración, hermanos. Amado y bendito Dios, gracias le damos, Padre. Gracias porque nos permite reunirnos una vez más en su nombre, mi Dios. Ahora yo me pongo en sus manos, mi Dios, en esta noche. Le pido que me ayude, Padre, a traer este mensaje, Señor, pero quiero que sea usted quien lo dé, mi Dios, que solamente me use a mí. Ponga sus palabras, mi Dios, en mi boca, y que sea el Espíritu Santo quien hable a cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias le damos, Padre, por todo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues aquí, como podemos mirar, empezamos, hermanos, con unos ataques al apóstol Pablo con unas personas que se pudiera decir contrarias a lo que Pablo él estaba haciendo. Sí sabemos, hermanos, de cómo Pablo en los principios él era un perseguidor de la iglesia, y a él lo podemos poner nosotros como cuando él estaba metido persiguiendo a los judíos, matándolos y haciendo todo eso. Todo esto nos puede decir a nosotros, hermanos, que él tal vez estaba metido en una secta, porque no estaba, hermanos, él haciendo las cosas como Dios le agrada. Él hacía, hermanos, lo que a él le venía a su mente. Y todo esto, hermanos, una secta, hermanos, es muy peligrosa. Y en una secta, hermanos, nosotros podemos caer muy fácil. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que la Biblia nos enseña, hermanos,
de a dónde Él nos ha traído a cada uno de nosotros. Ahora nosotros entendemos, hermanos, en dónde estamos. Sabemos cuál es el evangelio que nosotros hemos recibido. ¿Y por qué nosotros podemos entenderlo así, hermanos? Porque nosotros estamos confiando solamente en la palabra de Dios. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. En cualquier cosa que nosotros vamos a hacer, hermanos, nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. Ahora una secta, hermanos, esa se guía por medio de, pueden usar la Biblia también, pero ellos la están usando conforme a como ellos quieren. Es una forma muy diferente a como nosotros nos guiamos con la palabra de Dios, porque nosotros, hermanos, la usamos para hablar la verdad y ellos la usan para hablar la mentira. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, hermanos, porque sí es muy fácil caer en una secta y que nos puede fácilmente desviar de los caminos de Dios. Apologética, el apóstol Pedro, hermanos, dice esta palabra porque esta palabra significa una defensa, que es en la que nosotros siempre podemos estar para defendernos de cosas cuando nos quieran atacar por medio de las sectas. El apóstol Pedro, hermanos, dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto lo podemos mirar allí, hermanos, en 1 de Pedro 3:15. Como les decía, apologética proviene de la palabra griega apología, que significa defensa. Y esto es, hermanos, lo que nosotros hacemos. Es por eso, hermanos, que nosotros nos preparamos para que nosotros podamos entender cuando alguien quiera atacarnos por medio de una secta. En las iglesias, hermanos, en la iglesia como esta, hay muchas iglesias como esta. Y también, hermanos, hay muchos que han salido de nuestra iglesia. ¿Y saben en dónde están ahorita? Ellos están metidos en sectas. ¿Saben por qué? Porque no han estado bien cimentados en lo que es la palabra de Dios. Han andado jugando con Dios. Y ellos ahorita han sido sacados, hermanos, de nuestras iglesias donde se ha predicado la sana doctrina, donde muchos de nosotros ya sabemos la sana doctrina. Pero ¿sabe por qué venimos a caer nosotros en las manos de ellos? Porque realmente no estamos bien cimentados en lo que es la palabra de Dios. Entonces, por eso, hermanos, cuando nosotros no nos sintamos bien preparados para poder contraatacar al enemigo, pudiera ser que, hermanos, es cuando nosotros caemos en las garras de ellos, que nos ganan ellos a nosotros. Por eso es muy importante, hermanos, el no andar nosotros cayendo en las garras del enemigo cuando nos dicen, por ejemplo, ¿por qué no me visitas a mi iglesia? Aunque sea solamente ve un día. Realmente, hermanos, nosotros no tenemos que andar visitando a nadie. Visitamos a las iglesias, pero las iglesias que son de la misma doctrina que nosotros tenemos. Vamos a esas iglesias, hermanos, porque allí se nos habla del mismo sentido que nosotros tenemos. Entonces no hay confusión porque nos entendemos como ellos la hablan, como ellos la predican. Es la misma palabra que predicamos nosotros. Pero si nosotros, hermanos, vamos de esta iglesia a otra iglesia que no tiene la misma doctrina,
lo que andamos haciendo es peligrando en caer en las garras de ellos. Y es lo que ha pasado con muchos hermanos, que han andado jugando y han querido experimentar, pero como muchas veces, hermanos, a nosotros nos gana la carne, entonces vamos a otras iglesias y se nos empieza a traer una doctrina más fácil y más aceptable para nuestra carne. Entonces es lo que pasa, que nosotros la aceptamos porque le gusta a nuestra carne, mas no le gusta al Espíritu de Dios. Entonces es cuando nosotros empezamos a decaer, empezamos a caer en las garras del enemigo, y él empieza a sacarnos de la sana doctrina y llevarnos a este tipo de sectas, porque quiero decirles, hermanos, que sectas son muchas las que hay en este planeta. Hay muchas sectas en todos lados, y hay sectas muy peligrosas, hermanos. Hemos visto sectas, hermanos, donde se hacen, por ejemplo, los rituales con niños recién nacidos, con niños chiquitos, donde se hacen sectas, por ejemplo, marcándose el cuerpo. Y hay un chorro de este tipo de sectas malignas que no tienen que ver nada, hermanos, con las cosas de Dios y con la sana doctrina. Por eso es muy importante, así como nos dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice que tenemos que defendernos nosotros. Tenemos que, dice, para presentarte defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, estar siempre preparados es lo que nosotros tenemos que hacer. Estar siempre preparados, hermanos, para que estos ataques del enemigo no caigan sobre nosotros. Es importante, hermanos, entender cómo Dios quiere que nosotros vivamos para Él. Ahora, todos somos apologistas, ¿verdad? Apologistas, todos podemos decir lo que somos, porque todos, hermanos, tenemos una defensa. Y las sectas que hacen también, ellos también están teniendo una defensa para ellos mismos. Pero ellos defienden lo de ellos y nosotros defendemos lo de nosotros. Por ejemplo, nosotros defendemos la sana doctrina. Y la defendemos porque sabemos que estamos en la verdad. Porque estamos predicando, hermanos, de la Trinidad, de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así es como nos dice la palabra de Dios, como nos dice que estos tres son uno. Lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de ellos es de los que predicamos, hermanos. Nosotros predicamos también de nuestro Señor Jesucristo, que es el que vino a dar la vida por nosotros y el que viene a dar la salvación para cada uno de nosotros. Todo esto, hermanos, es lo que nosotros lo predicamos, pero con la palabra de Dios. Ahora hay muchas sectas, hermanos, que ellos tienen sus líderes y ellos se guían por medio de esos líderes. Ellos hacen exactamente, hermanos, lo que ellos les dicen, porque estos líderes están en un lugar donde ellos están haciendo la doctrina para mandárselas a todos ellos, y ellos tienen que hacer solamente lo que el jefe dice, el de ahí arriba. Nosotros no somos así. Nosotros los bautistas fundamentales, hermanos, tenemos una doctrina limpia y tenemos una doctrina que es solamente en la iglesia bautista, y que no tenemos a nadie que nos está guiando por la doctrina que tenemos. Nosotros, si alguien de nuestra iglesia, si un pastor, un predicador, un misionero hace de las suyas por allá en otro lado, eso no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros nos guiamos por nuestra iglesia y es lo que llevamos adelante, porque también no podemos estar mirando por los demás,
porque también nos puede hacer caer en trampas que no son correctas, ¿verdad? Entonces, por eso no somos independientes, porque no estamos respaldando a nadie ni ninguna otra iglesia, solamente estamos guiándonos por la misma doctrina, pero somos separados. No estamos envueltos en que alguien nos está mandando qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que, como nosotros nos debemos de guiar. No vamos por esos caminos nosotros. Solamente, hermanos, nos guiamos por la palabra de Dios. Y por eso es muy importante, hermanos, cuando el pastor, por ejemplo, nos está recalcando cada vez diciéndonos, no se dejen guiar por solo lo que yo estoy hablando. Ustedes también tienen el derecho de ir y investigar por ustedes mismos qué es lo que yo estoy diciendo, si lo que yo estoy diciendo también es cierto. Entonces, hermanos, esto es lo que se debe de hacer. Y es como podemos recibir la verdad de una doctrina sana, donde se nos está explicando que también podemos ser equivocados. Y cuando un predicador, hermanos, se equivoca, tiene la razón de cualquiera de la congregación reclamarle y decirle, ¿sabes qué? Yo pienso que en esta cosa que dijiste aquí no está bien, porque es diferente a esto y esto que yo pienso. Entonces se arregla eso, hermanos, y se edifica uno con el otro. Pero es que las cosas así deben de hacer. No tenemos que dejarnos guiar porque decir, ok, mira, lo que tienes que hacer es esto y esto y esto y esto y esto, y eso es todo. Y así vas a vivir, así vas a continuar. No. ¿Por qué no nos vamos a dejar que nos dejen guiar así, hermanos? Porque vamos a caer en las mentiras. Entonces vamos a caer en las mentadas sectas que nos van a hacer sufrir, que nos van a hacer daño. Quiero que me acompañen también ahí a otro versículo, hermanos, en Hechos 26, 5. Hechos 26, 5. Y vamos a mirar también el 5:17. El 5 dice, hermanos, dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y también tenemos allí el 5:17. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. En el 5, hermanos, lo que nos habla es también de cuando Pablo era atacado por medio de todos los fariseos y todos ellos que les reclamaban cosas que no tenían nada que ver, solamente reclamaban las cosas, hermanos, para bien de ellos mismos, cuando miraban que ellos empezaban a hacer las cosas bien, como nuestro Dios quería. Por eso dice ahí que los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, dice, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces, todo esto, hermanos, provenía de cuando él andaba a mal, cuando él andaba haciendo las cosas mal fuera de los caminos de Dios. Pero podemos ver ahí, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo, que habla con él, ¿verdad? Cuando él hace un cambio, entonces él viene, hermanos, a hacer lo que ya nuestro Señor Jesucristo le estaba enseñando a hacer, que vino él a hacer un cambio en su vida, y desde entonces él empezó a vivir para nuestro Dios. Tenemos, hermanos, estamos en los tiempos donde no queremos que se nos hable de la sana doctrina, y es por eso que muchas veces caemos en ese tipo de cosas. Por eso vamos a caer a veces en los falsos maestros que nos enseñan las cosas malas, hermanos. No tenemos, hermanos, nada nosotros que andar haciendo, preguntando
a otra religión que no sea la de nosotros, hermanos, que no sea la doctrina de nosotros, no tenemos por qué andarles preguntando nosotros cosas, cómo edificarnos, cómo crecer. Y esto es el error de muchos, hermanos, que les gusta andar aquí, les gusta andar allá y andar haciendo las cosas diferentes. Entonces, por eso empiezan a caer en los errores del enemigo, les empieza a sacar de la doctrina que ellos tienen. Por eso, hermanos, es muy peligroso cómo nosotros vamos a vivir una vida. Tenemos que hacer lo que no sea así. Un apologista, hermanos, es una persona que realiza una defensa. Por esto es necesario que los que se defienden la conozcan bien, pero también que conozcan a su rival. En este caso, una doctrina o secta que nosotros la estamos mirando y que sabemos bien que es una secta. Por lo cual, una guía teórica y práctica de las más cercanas y con las cuales tenemos confrontación con la sana doctrina. No olvidemos las advertencias de la palabra de Dios. Dice aquí, hermanos, la palabra de Dios nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, como nos dice en 1 Timoteo 4:1. Dice también, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, dice, aún a los escogidos. Nos lo dice en Mateo 24:24. O sea que estamos expuestos, hermanos, estamos expuestos a caer en las garras del enemigo. Por eso es importante que nosotros, hermanos, entendamos que realmente, hermanos, Dios nos ha traído a una iglesia, hermanos, a una doctrina que es la verdadera. Que nosotros creemos, hermanos, en lo que desde el principio, cuando nosotros llegamos, yo por eso, hermanos, yo siempre he dicho que donde quiera que yo esté, va a ser en la iglesia donde yo he llegado, por ejemplo, desde un principio. Llegué yo a la iglesia, hermanos, Bautista Fundamental, allí en la ciudad de Southgate. Yo allí me quedé, hermanos. Y podía mirar a muchos hermanos como de repente me decían, oye, ¿por qué no vamos a la iglesia fulana mejor? ¿Y por qué no vamos mejor? Era la misma iglesia, pero ellos me invitaban para que nos cambiáramos para otra iglesia. Pero yo siempre, hermanos, he mantenido en mi mente que el lugar donde Dios me llevó desde el principio, donde yo recibí a Cristo como mi Salvador, es el lugar donde yo tenía que estar hasta el día que Él lo quisiera. Y así lo hice, hermanos. Ahora yo, cuando me vengo de allá para acá, yo me pongo en las manos de Dios y le digo yo a Él que me lleve también al lugar donde Él quiera que yo esté. Y Él me trajo, hermanos, a esta iglesia. Y por eso yo he permanecido en esta iglesia, hermanos, porque yo sé que no es cosa mía, no es cosa de nadie más, sino que es cosa de Dios. Es cosa de Él, el que Él quiere que esté donde Él esté. Hermanos, si nosotros estamos puestos en las manos de Dios, Él nos va a poner donde Él quiere. Tal vez un día Dios quiera decirme, ¿sabes qué? Ahora vas a estar en otra iglesia después de esta. Está bien, pero va a ser hasta el día que Él lo diga. Hasta el día, porque me voy guiando por medio como Él. Tal vez pueda decir, ¿sabes qué? Ya no vas para ningún otro lado, te vas a quedar en esta. Entonces yo lo acepto, porque estoy en las manos de Dios. Y esto es, hermanos, por lo que nos debemos nosotros de guiar, de decir, yo estoy sirviéndole a un Dios verdadero, me estoy guiando por Él. Entonces no hay nada más
diferente a que nosotros le busquemos y que a veces traigamos el propio mal a nosotros cuando andamos buscando cosas que no tenemos que andar buscando. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros nos edifiquemos y que realmente entendamos, hermanos, que debemos de estar siempre, siempre orando a Dios. Que la fe no desmaye, porque muchas veces es lo que nos saca también, hermanos, de la sana doctrina, el empezarnos a retirar de los caminos de Dios. Y nuestra fe se va perdiendo y vamos perdiendo siempre, hermanos, las cosas de Dios es para estar en ellas, para siempre estar buscando de Dios, siempre estar día a día pidiéndole a Dios que nos ayude, con una fe bien cimentada, con esa fe que no decaiga y siempre estarle pidiendo a Dios, Dios, sé conmigo, porque yo no quiero ir a caer en las garras del enemigo. Es muy importante, hermanos, porque nos empezamos a enfriar conforme a como vamos caminando, nos salimos de los caminos de Dios. Por ejemplo, ya no venimos a la iglesia, nos quedamos en casa y empezamos a sentir otra forma de caminar con Dios. Nos empieza a venir el enfriadez, nos empezamos a distanciar, nos vamos distanciando, hermanos, y pudiera ser que al fin de todo esto llegáramos a caer en las manos de ellos. Porque, como les decía, muy fácil nos pueden enredar, porque no estamos, hermanos, nosotros caminando como Dios quiere siempre en su palabra. Ahorita era, hermanos, para que aquí la iglesia de perdido que hubiéramos unos 15, unos 20. Pero ¿dónde están? Están retirados, hermanos. Allí están, hermanos, ahorita. Pero digo yo, esto es, hermanos, muy de cada uno de nosotros. Cómo queremos nosotros vivir la vida para nuestro Dios. Dios, hermanos, es muy bueno y Él nos quiere mucho y Él quiere, hermanos, que nosotros sigamos adelante, pero que no nos desviemos de las manos de Él. Definición de una secta, hermanos, vamos a leer algo de esto. Dice más, si aún nosotros, dice, un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o maldito, dice, ¿verdad? Ahí en Gálatas 1:8. Una secta entre las ciencia llamada herexiología, que significa tratado sobre las herejías. O sea que los que no están, hermanos, haciendo las cosas, o los que, más bien los que están extorsionando la palabra. Los que se la llevan, la saben guiar por una forma muy diferente a como nosotros nos guiamos por ella. Entonces, esto es una herejía, hermanos. La secta se define de estas maneras. Una, hermanos, es una corrupción o perversión del verdadero cristianismo, que no están bien cimentados donde deben de estar. No están en la doctrina correcta. Es una forma de definir a una secta. También tenemos otra, hermanos, dice que privan al cristianismo de sus doctrinas vitales y de allí, hermanos, hallarán una secta después de salirse de la buena doctrina, ¿verdad? Dice que también una secta es una perversión religiosa, es una creencia y una práctica en el mundo de la religión que exige devoción a un concepto o líder o un grupo religioso centrado en una doctrina falsa, que es una herejía organizada. Esto, hermanos, son las cosas que nosotros podemos
definirlas como una secta. También tenemos otra que dice la doctrina particular enseñada por un maestro que le halló y la explicó. O sea que alguien que nomás, hermanos, se mete a la palabra de Dios, saca su mensaje, lo hace para él mismo y lo explica. Pero lo explica ¿para quién? Para él mismo. Esto es en lo que están cayendo, hermanos. Todos estos falsos predicadores que están predicando, hermanos, tantas cosas, tantas barbaridades, hermanos, que cuando uno los oye, se queda uno asombrado de ellos. Porque son tantas cosas que dice uno, pero ¿cómo esta gente puede estar oyendo a este que está hablando puras mentiras? Pero no sabemos nosotros desde dónde, hermanos, ellos los han venido trabajando a ellos. Es lo mismo, hermanos, que cuando nosotros traemos a alguien a la iglesia y lo empezamos a discipular, pero nosotros le empezamos a poner la sana doctrina en sus mentes para que ellos crezcan. Entonces, estas personas lo que hacen, los agarran y hacen lo mismo. Pero ellos los entrenan para que ellos les puedan ayudar con sus mentiras y todo lo que ellos predican. Por eso, hermanos, estas iglesias tan grandes que son, están llenas de tanta gente, hermanos, pero pura gente que realmente no es salva. Pura gente, hermanos, que un día va a ir al infierno porque están dejándose guiar por este tipo de personas que hablan puras mentiras. Dice que también, hermanos, una característica importante de notar es que todas ellas son de reciente formación y su enseñanza nueva. Hay muchas, hermanos, enseñanzas de estas sectas que no tienen muchos años que han empezado. Tenemos allí más o menos, se habla de como los testigos de Jehová, como de unos 120 años de la fundación de ellos. De los mormones dice que más o menos tal vez unos 167 años. Entonces, estas son también unas características de las que podemos nosotros definirlas, hermanos, como las sectas que hay alrededor de nosotros. Una secta también, hermanos, se define, una secta como yo la defino, es cualquier grupo religioso que difiere significativamente en uno o más aspectos en cuanto a creencia o práctica de los grupos religiosos que se consideran como expresiones normativas de la religión de nuestra cultura actual. O sea que hay muchos así, hermanos, que ellos se dejan guiar por cualquier tipo de cosas. Sin embargo, muchos de ellos, hermanos, han agarrado la palabra de Dios, la han puesto a un lado y han hecho sus propios libros donde ellos le han puesto lo que ellos quieren hablarle a la gente. Y esto viene a ser algo que no se puede estar admitiendo, hermanos, con la sana doctrina. Luego se identifica que esta es una secta. Cuando vienen a hablarle, hermanos, de un libro y no de la palabra de Dios, entonces es cuando nosotros ya podemos decir, esto a mí ya no me gustó, porque está hablando de las cosas de él, no está hablando de las cosas de Dios. Ahora nos guiamos, hermanos, por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que le da el conocimiento al Espíritu Santo que nosotros mismos hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Ese lo podemos nosotros recibir por medio de la palabra de Dios, porque se llevan ellos mismos. El Espíritu Santo, hermanos, se lleva con la palabra de Dios.
¿Por qué cree que nos dicen a veces que es muy importante que nosotros mantengamos el Espíritu Santo alimentado con la palabra de Dios? Porque es de donde viene, hermanos, para que el Espíritu Santo, hermanos, nos hable a nosotros y nos redarguya por medio de la palabra. Pero todo esto es en conjunto. Por eso es que nosotros nos edificamos por medio de la palabra de Dios, para que nosotros podamos hacer las cosas que le agradan a Dios. ¿Por qué ya no estamos cayendo en las manos del enemigo, hermanos, cuando nosotros estamos siempre en la palabra? Porque la palabra de Dios habla al Espíritu y nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces nosotros nos dejamos guiar por medio de ella. Y esto nos ayuda, hermanos, a que no caigamos otra vez a las cosas que hacíamos anteriormente. Porque ya hemos cambiado, ya somos otras personas y hemos sido nuevos por medio de la palabra de Dios. Por medio de ella venimos a ser otras personas, venimos a ser ya diferentes y ya no regresamos a lo que éramos antes. Yo no puedo entender, hermanos, de cuando me dicen que cuando me dicen que se apartó, que dicen que, ¿cómo dicen una religión? Dice que el Espíritu Santo lo perdieron, algo así, ¿no? O que perdieron la salvación. Y que perdieron la salvación y que por eso andan en el mundo otra vez. La mera verdad, hermanos, ¿sabe por qué? ¿De dónde viene eso? De esto, de que no hemos estado en un estudio y no hemos aprendido lo que es verdaderamente la doctrina de Dios. Es por eso que estas personas caen cada vez en sus mismas redes, porque verdaderamente se han olvidado de los principios que la Biblia nos enseña. Y por eso, hermanos, es importante que nosotros entendamos que no hay nada más bonito, hermanos, que siempre permanecer en las cosas de Dios. Siempre estar agarrado de las cosas de Dios. En todo lo que de aquí para adelante se trate con nosotros, hermanos, siempre tiene que estar Dios al frente de nosotros. Él siempre tiene que estar para todo al frente. Y es por eso, hermanos, que nosotros nos mantenemos. Por eso seguimos hacia adelante, caminando fuertes, porque verdaderamente la palabra nos enseña que hemos cambiado. Ahora hace poco, hermanos, de una de estas religiones, me dijo un hermano que supuestamente a él, que ya lo iban a ascender a pastor. Y dije, oh, está muy bien. Pero yo entre mí, yo estaba pasando la vida anterior, de unos años anteriores. Dije, pero ¿cómo si este pastor que quiere ya promocionar a este como pastor, si lo está viendo que cada vez está cayendo en las drogas y en el alcohol, cómo todavía tiene en su mente de que lo va a hacer pastor? Pero yo estaba en mi mente. Y cuando él me dijo pues que sí, que ya lo iba a hacer pastor, y le digo, pues está bien. Pero ¿sabe qué me enteré después? No a los muchos días, de que había ido a entregar su pastorado al pastor, que fue a decirle que entregaba lo que iban a hacer con él, porque él ya había decidido que no iba
que no iba a estar de pastor, porque él ya andaba otra vez en la droga y el alcohol. Digo yo, hermanos, ¿cómo pueden vivir estas religiones con este tipo de enredos? O sea que se pone uno a pensar en qué están pensando, que están ellos promoviendo cualquier tipo de cosa, que Dios no se merece un respeto ni nada de eso. Digo yo, qué triste, hermanos, mirar uno cómo este tipo de sectas anda rondando aquí alrededor de nosotros y las podemos ver, cómo juegan con nuestro Dios. Pero si nos ponemos en la otra forma de mirarlos a ellos, sabemos que todo es una farsa. Porque, hermanos, no hay un estudio, no hay ¿dónde estudiaste tú algo de la Biblia? Sino que solamente porque hablaste bonito y ya te subiste tal vez al púlpito, cantaste bonito y luego ya diste unas palabras y todos se emocionaron con esas palabras, ok, pues ya te puedo poner yo como para que dirijas una iglesia. No, hermanos, no pueden ser las cosas así, porque se imaginan qué va a traer una persona así a la congregación. A llevarlos también a la desgracia, a llevarlos por el camino erróneo y más bien estarlos guiando, hermanos, al camino de perdición, porque es lo que tienen ellos desde el principio. Y esto, hermanos, es algo que no lo entendemos muchos de nosotros, porque es triste lo que ellos hacen. La definición, hermanos, de una secta también dice: si alguna vez te has preguntado cómo saber si son o no una secta, dice, pero me sacan la Biblia. Ahora veremos una lista, hermanos, que nos servirá para nosotros entender, hermanos, cómo podemos también identificarlos a ellos. Número 1, Jesús no es el centro de atención en ellos, hermanos. Definen otro Cristo o le quitan su valor real y divino. Lo hacen muy diferente, hermanos. Quiero que me acompañen allí, vamos a ver unos versículos, hermanos, en 2 de Corintios. Vamos a ir allá a 2 de Corintios. 2 de Corintios 11. 2 de Corintios 11:4. Dice allí, hermanos, la palabra de Dios, dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Allí, hermanos, podemos mirar cómo la palabra de Dios nos dice, porque si viene alguno, dice, predicando otro Jesús y otro evangelio también, dice, ¿verdad? Dice que el que os hemos predicado, o si recibido otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio. Esto es, hermanos, lo que ellos nos pueden enseñar. A otro Jesús no es el que nosotros hemos conocido. También tienen otra autoridad literaria aparte de la Biblia. Ejemplos de estos, los mormones. También, hermanos, afirman ser las únicas que están en lo cierto. Si se fundaron hace 1, 5 o 10 años, dicen ser la única verdad. Ellos
no vinieron a restaurar el verdadero cristianismo como presuponen, y esto porque Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, como dice Mateo 28, 19, 20. Dice, esto quiere decir que esta promesa se cumple solo con los cristianos verdaderos, y eso desde hace 2000 años, no como estas sectas que dicen que lo vienen a restaurar. Entonces, hermanos, allí podemos entender también una definición de lo que hacemos también nosotros. Nosotros, hermanos, cuando salimos a predicar la palabra de Dios, ¿a quién predicamos? A nuestro Señor Jesucristo. Y hablamos de Dios Padre, hablamos del Espíritu Santo. De esto es de lo que hablamos nosotros, hermanos. Pero ellos, ¿qué van a ir a hablar si en primer lugar no salen a llevar el Evangelio a la gente? También tenemos otro, hermanos, dice, hacen eso de sus propias y privadas interpretaciones de la Biblia. Es una de las que también ellos se la rifan para hacerlo bien todo. Una de más que tengo aquí dice, enseñan al hombre a conseguir su propia salvación. Esto por medio de obras buenas, vivir ciertas normas de su credo y más. Y es cierto, hermanos, porque muchos de nosotros nos ha tocado ver cómo hay muchas doctrinas que, por ejemplo, puede mirar muchas doctrinas que vienen, por ejemplo, de los Estados Unidos. Muchos de ellos, hermanos, no vienen a predicar de Cristo. Ellos saben que vienen a predicar a un vivir mejor, a un estar bien. Porque muchos de ellos, hermanos, ¿por qué cree que muchos de ellos cuando vienen, dice, júnteme a todos los niños de la colonia, los quiero a todos? Y ellos los juntan, hermanos, y ellos, ¿saben qué hacen? Se agarran a tomarles fotos. Porque esas fotos son vendidas allá y cuestan mucho dinero. Ellos hacen una entrega allá, hermanos, con los que los mandan a que hagan las cosas bien. Y cuando ellos llevan todas estas fotos allá, ellos hacen un presupuesto de que gastaron, por ejemplo, digamos, $20,000. Cuando ellos vinieron y tal vez gastaron $1,000 o $2,000. Pero ¿qué hacen ellos? Tienen que llevar todas estas fotos de donde ellos vinieron, hicieron un gran evangelismo y la prueba ahí la tenemos. Pero esos niños están bien mugrosos, ustedes tráiganselos, no importa. Si no los quiero para ir a bañarlos y para ir a echarles loción, los quiero no para que salgan en la foto. Quiero que salgan muchos allí, los más que se puedan. Y esta es una de las cosas que trabajan las sectas también así. Y es una de las formas, y hay muchas más como estas. Entonces, hermanos, uno se pone a veces a pensar, decir, ¿a qué es lo que estamos jugando? No lo entendemos a veces, porque es triste que las cosas pasen así. Por eso, hermanos, nosotros debemos de predicar a nuestro Señor Jesucristo y a Dios Padre que está siempre al lado de nosotros y que Él es el que nos da, hermanos, la razón de vivir, de llevar este evangelio, de vivir para Él todos los días que nos resten. Debemos de hacerlo para nuestro Dios y que
todo este tipo de sectas, hermanos, que no nos vengan a poner a nosotros qué es lo que vamos a hacer. Nosotros ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Y sabemos muy bien qué es lo que estamos haciendo. Porque muchas veces, hermanos, el Espíritu nos lo ha dado a conocer. Y es la forma, hermanos, que nosotros vamos a seguir llevando nuestro evangelio a mucha gente. La gente tiene ganas, hermanos, de conocer el verdadero evangelio. Alguien que verdaderamente vaya y les hable de un verdadero Cristo, de un verdadero Dios. Es lo que la gente quiere saber, hermanos. No de esta gente que solamente, hermanos, está llevando tristezas. Están llevando puras cosas vanas a la gente, hermanos. Por eso muchas veces, hermanos, es mejor en nuestras iglesias tener unas 5 o 10 personas, hermanos, pero que verdaderamente nosotros entendamos que los que están, ellos tienen el Espíritu Santo y son salvos. Y que verdaderamente Dios se está agradando de esos pocos que son salvos y que han recibido a Cristo, pero no de miles que verdaderamente pudiera ser que no hay ni uno que tiene la salvación ahí. Por eso es muy importante que nosotros, hermanos, sigamos batallando, porque sabemos que se batalla, hermanos, para traer a alguien a la iglesia. Se sufre, pero Dios y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ellos saben muy bien cómo son las cosas. Y ellos lo único que nos dicen, que vayamos y prediquemos el Evangelio. Que llevemos las nuevas a cada uno de los que están necesitados allí. Pero, hermanos, no nos dejemos guiar por este tipo de sectas que siempre van a estar alrededor de nosotros. Como conclusión, hermanos, es muy importante que entendamos que no estamos solos, que existen muchos como los musulmanes que buscan llegar a Dios, pero no con una religión perdida en la mente de su fundador. Todo el esfuerzo por llegar a ellas vale la pena, aunque no todos pueden ir. Sí podemos, por medio de las oraciones y del mandar nosotros mismos misioneros al mundo, hermanos, pero que sean verdaderamente misioneros que lleven la sana doctrina. Así como lo hacemos aquí, hermanos, aquí estamos enviando misioneros que están predicando la palabra de Dios y están levantando iglesias con la sana doctrina. Esto es lo que Dios quiere. La palabra de Dios dice que su pueblo pereció de falta de conocimiento, un conocimiento no solo de su amor, misericordia y paz, sino que no pudieron defender sus creencias y convicciones por falta de entrega, pero también por falta de profundidad en su palabra, por lo cual muchos han renegado de su propia fe, se han desviado del verdadero camino, pero más fuerte todavía es ver que por no preocuparse por aprender de la palabra, hay muchos que se mueren por esa misma falta de conocimiento. Es la verdad decir que tú ya tienes en tus manos la llave que puede sacar de la ignorancia a muchos, y también si te emprendes en la tarea de ayudarlos. La Biblia es la guía máxima
que debes de entender y escudriñar. No seas un olvidadizo, sino un hacedor de la palabra de Dios. Hay muchos hombres y mujeres preparándose en diferentes religiones y sectas. ¿Cómo crees que lo hicieron? Pues estudiando, leyendo. Nosotros no debemos negarnos a lo mismo. Pablo le dijo a Timoteo, usa bien la palabra de verdad, pues eso es lo que debemos hacer. Verdaderamente, hermanos, si ellos se preparan día a día para salir y decir mentiras, ¿por qué nosotros no prepararnos día a día para salir y decir la verdad? Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Llevar la sana doctrina a esos lugares donde hay mucha gente infectada ya, hermanos, por esta gente. Muchos que no quieren saber ya nada de Dios porque han fracasado por medio de las doctrinas falsas que ellos les han dado. Ahora nosotros, hermanos, tenemos la verdad y esa es la que Dios quiere que nosotros les llevemos. Una verdad, algo que realmente los haga sentir a Cristo dentro de ellos. Es lo que la gente quiere, hermanos. Ya no quieren esta falsa doctrina que traen por todos lados. Esos falsos profetas, falsos maestros de los que la Biblia nos habla, están en nuestros alrededores, hermanos, pero hay que cuidarnos de ellos. Que Dios nos ayude y nos bendiga, hermanos. Vamos a orar para terminar. Amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por su palabra, mi Dios, que aprendemos cada día más y más de ella, Señor. Pero siempre le seguimos pidiendo, mi Dios, que nos aparte de estas sectas, mi Dios, que lo único que hacen es confundir su palabra, mi Dios. Ayúdenos a realmente estudiar la Biblia, prepararnos, mi Dios, para no caer en las manos de ellos, mi Dios. Pues le doy las gracias, mi Dios, por este momento, Señor. Gracias por hablarnos, Señor, y por ayudarnos, mi Dios, a vivir de una forma separada del mundo para usted, mi Dios. Le pido por cada uno de mis hermanos que nos han estado mirando por medio de las redes y también los hermanos que nos reunimos aquí, mi Dios. Bendígales grandemente y cuide de ellos también, Padre. Le doy las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.